tema central, y aquí es donde quiero empezar como a ponerle esto con claridad, de Juan es la verdad versus la mentira. Cada vez que usted lea primera de Juan, segunda, tercera de Juan, usted se va a dar cuenta que hay una batalla. Palabras claves de esta serie: batalla, lucha, desafío. Si usted como creyente, si usted ya es un seguidor de Jesús, si usted está ya convencido de Jesús, usted tiene una batalla que es que la verdad permanezca siempre en el lugar correcto y que la mentira no logre desbancar la verdad. Esa es la idea central. Quiero leerle el texto de la tercera carta de Juan. Hoy vamos a ver toda esa carta, que son en realidad unos versículos muy cortos, y dicen los primeros textos de Juan una felicitación. Empiezan de esta manera, escúchelo. Esta es la tercera carta, ya pasamos la segunda, y en esta tercera dice: yo, Juan, el anciano, por eso se presume que este Juan era el Juan discípulo de Jesús, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. ¿A quién le escribió la carta? ¿A quién le escribió la carta? Para seguir el chisme, sígalo porque no se le olvida. La carta que le escribió a Gayo, luego dice: querido amigo. ¿Cuál amigo? Gallo, listo, Gallito. Estamos, Gallito. Espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Luego sigue diciendo: hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes, algunas de las personas que, no Juan, sino que Juan había enviado, maestros que les iban a enseñar a ellos, y me alegraron mucho cuando me contaron, dice, de tu fidelidad y que vives de acuerdo, ¿cómo? Que vives de acuerdo con la verdad, porque ese es el mayor logro, ese es uno de los mayores desafíos que usted va a tener en su vida hoy, sea creyente o no sea creyente, es encontrar la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. No es conocimiento, no es yo sé algo que la Biblia dice, sino que yo permanezco en algo que la Biblia dice, o yo siento que esto es la verdad. No importa si lo siento, pero si no es la verdad, aunque usted lo sienta mucho, lo siento, pero no es verdad. Lo que es verdad es lo que interpreta correctamente la realidad. Entonces, aquí es donde Juan felicita a Gayo porque él vive de acuerdo a la verdad. Dice: no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Mis hijos es un término que él tiene para los que son discípulos en ese momento, para los que han creído después de él. Y él dice que se alegra a los que siguen, a los que viven de acuerdo a la verdad. Aquí viene este título que usted puede, en donde puede centrar la idea de lo que está leyendo. Aquí hay una carta escrita a Gayo, un amigo, a quien felicitan porque él vive y sigue la verdad. Así que piensen en este título: ser fieles a la verdad y vivir como héroes. Hoy, el tema de la carta de hoy va a animarlo a usted a que usted haga lo necesario y entienda la importancia de ser fiel a la verdad, no de seguir sus sentimientos, no de seguir sus sueños, no de seguir sus deseos, perdón, le pongo los ejemplos, sino que usted entienda cuál es la verdad, sea fiel a esa verdad y pueda vivir como un héroe. ¿Cuál es su héroe favorito? Si usted tuviera que pensar en un héroe, ¿qué héroe se le viene a la mente? ¿En qué héroe pensaría? Bueno, hay de la vida real, hay héroes de carne y hueso que usted puede decir: esta persona es mi héroe, pero también están estos héroes de ficción que usted ha tenido. En la historia de la humanidad siempre nosotros hemos pensado e imaginado héroes, desde los griegos, toda la historia siempre nos plantea los héroes. Mire, quien cumpla las características de un héroe en su vida, habla mucho de usted, porque si su mayor héroe es el que es capaz de conseguir todo pasando por encima de la verdad, ya eso está hablando de usted. Pero si el héroe, que para usted es héroe, es el que es capaz de estar comprometido con lo justo y con lo verdadero, entonces eso está hablando de usted. Tal vez uno de los héroes más conocidos en la edad moderna y en las películas, es este que tiene una letra en su pecho, una S, ¿sí? Y este héroe es Superman. Es criticado por muchos porque dicen: es que ese es como muy ñoño, es que ese Superman siempre, hacer lo bueno. A mí me gusta Batman porque les parte la cara a todos, ¿sí entienden? Entonces, lo que usted interprete como un héroe habla de su búsqueda, de lo que es importante para usted. ¿Quién es un héroe para usted hoy? Y Juan quiere hoy mostrarle, la carta que vamos a ver hoy, vine a escuchar la Biblia, me están hablando de Superman. Mire, Juan quiere mostrarle que un héroe es el que ha sido capaz de ser fiel a la verdad.
¿Cómo nacen los héroes o cómo nacen los villanos? Usted va a entender eso hoy por la carta que va a leer en Tercera de Juan. ¿Cómo nace un héroe o cómo nace un villano? ¿Cómo usted, creyendo que era el héroe, termina siendo el villano? Con buenas intenciones y todo, pero las buenas intenciones no son suficientes para que usted se vuelva un héroe. Las buenas intenciones son buenas intenciones, pero las acciones van a definir si usted se convierte en el héroe o el villano de la historia. Un héroe usualmente está dispuesto a morir para salvar a otros. Un villano casi siempre está dispuesto a dejar morir a los demás para salvarse él. Y quiero que entienda esta diferencia en cómo el villano termina dejando morir o matando a otros por su propio beneficio. En cambio, el héroe está dispuesto a dar su vida para que otros tengan vida. Es fiel a la verdad. Mira esta frase con la que quiero darle paso a Fernando. Y dice, puede leerla donde está, si alcanza a verla. Dice, cuando decides vivir y defender la verdad, esto es una afirmación. Cuando tú decides vivir y defender la verdad, Dios estará ¿cómo? Contigo. Incluso cuando enfrentes críticas, rechazo o ataques, cuentas con el respaldo de Dios cuando eliges la verdad. Y esto es un principio que hoy tú tienes que entender. Y quisiera que Fer nos introdujera a este tema de los héroes o de qué es la verdad. Vamos a leer en la carta de Juan. Bueno, antes de leer esto me gustaría darles un poquito del contexto porque Juan es tal vez el último de los discípulos de Jesús. Entonces Juan en ese momento es la autoridad más alta en el cristianismo. Si alguien tuviera una pregunta con respecto a la fe o con respecto a Jesús, pues ¿a quién más? A Juan, el discípulo que todo el mundo decía que era tan cercano a Jesús. Esta autoridad en Juan en ese momento, tal vez Juan escribe esta carta en Éfeso, un lugar en Grecia. Entonces tal vez, no tal vez, seguramente ejerce influencia sobre varias iglesias. Entonces Juan escribe esta carta diciéndole a la iglesia, recibiendo un anuncio, pues esto que él, para poder tener ese contacto con las iglesias, él envía maestros. Pero los maestros llegaron y diciendo, Juan, hubo un personaje que nos recibió súper bien. Este personaje Gallo es un verdadero cristiano. Mientras que hubo otras personas que nos rechazaron, inclusive a los que querían ayudarnos, nos sacaron. Y este personaje se llama Diótrefes. Cuando Juan escucha esto, dice, voy a escribir una carta rápido y coge la carta y arranca ahí. Gallo, te felicito porque tú andas en la verdad, estás caminando de acuerdo a lo que yo te dije. Pero ahí mismo, en esa misma iglesia, estaba otro personaje. Este otro personaje muy seguramente estaba haciendo o estaba bajo la autoridad de Juan. Este personaje debería ser la persona que liderara la iglesia, pero estaba rechazando a los otros. Gallo los estaba recibiendo. Y ahí es donde están estos versículos para que entendamos el contexto. Querido amigo, le eres fiel a Dios, y esta es la descripción de alguien que recibió a las personas, a estos maestros que traían la verdad. Cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes, o sea, de los misioneros que pasan por ahí, aunque no los conozcas, ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Pues viajan al servicio del Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos. Mire lo que están haciendo estas personas con este mensaje que está viniendo a través de los maestros. Le están sirviendo, le están mostrando una amistad cariñosa, los están apoyando. Dice, y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Ahí ocurre lo de esta reprensión que le hace a esta persona que lo rechaza y vuelve a ellos. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. ¿De qué ejemplo? De esa persona que dentro de la iglesia no quería recibir a los maestros. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no lo conocen. Todos, incluso la verdad misma habla bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad. Demetrio es una persona que está relacionada con los maestros y con Gallo y con Juan. Es otra persona que está escuchando la verdad y la está recibiendo. Bueno, ¿qué ocurre acá? ¿O por qué es tan importante esto?
porque este mensaje que los maestros llevaban de parte de Juan era la verdad, representa la verdad. ¿Cómo lo veríamos nosotros en nuestros días? Es como si alguien te trajera la verdad, ¿cómo debería reaccionar? Pues Juan describe claramente cómo debería ser la reacción de alguien que escucha, está entendiendo la verdad de Jesús y dice, le sirve. Eran personas que le servían a otros hermanos. También está diciendo, son personas que ayudan a sostener la misión, porque lo que hacían estas personas dentro de la iglesia era que cuando llegaban les daban lugar en su casa, les daban comida, entonces sostenían la misión. Pero aparte de eso, haciendo esto, lo que hacían era promover la verdad. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. 3 cosas: servir a los hermanos, sostener la misión y promover la verdad. Miremos un título que tenemos acá: los héroes están comprometidos con la verdad y no con ellos mismos. Un corazón fiel a Dios elige vivir en la verdad y apoyar a quienes la comunican. Ser un colaborador es servir, sostener y promover la verdad. Quiero que se centre en estas 3 características que Juan le dijo a una persona fiel. Nosotros venimos a una iglesia y decimos, yo quiero ser fiel a Dios. Me gustaría ser fiel a Dios. Pues debería servir a mis hermanos, porque es una característica de alguien que es fiel a Dios. Si queremos ser fiel a Dios, deberemos entonces sostener la misión. Esto que Dios quiere que se lleve este mensaje es el que transforma vidas, el que sana. Pues deberíamos ayudar a los que promueven la misión. Pero no solo esto, deberíamos promover la verdad, ser nosotros los que impulsamos la verdad y hacemos que la verdad pueda escucharla muchísimas personas, hacer que la verdad sea un mensaje que pueda llegar a más personas. Y aquí tengo heroínas, tengo 2 heroínas. Una de ellas es Dorcas, una chica que sirvió a sus hermanos. Y esto es una mujer que cuando recibe el mensaje de Jesús, entiende que Él la puede perdonar. Así que le entrega su vida a Jesús y sintiendo y conociendo el amor de Dios por ella, al morir en la cruz, decide ponerse al servicio de los demás. Y ella, pues, sabía coser. Entonces empieza a coser ropa para a las mujeres de la iglesia, a las viudas que habían en ese momento, que no tenían cómo vestir, les regalaba prendas y ella hacía prendas y cosía y hacía y regalaba prendas a las personas. Pero no solamente eso, sino que se mostraba servicial y amiga con ellas. Cuando Dorcas muere, las amigas lloran y sacan la ropa que Dorcas ha hecho y dice, mire, ella nos quería mucho porque mire la ropa que hizo, lo hizo por nosotras y ella nos quería y nos amaba y mostraba ese amor. Eso hace un corazón que acepta la verdad, es un corazón que se vuelve servicial. Tengo otra heroína de la Biblia y esta se llama Lidia. Lidia es una chica que está en Filipo y ella es una empresaria. Diferente de Dorcas, ella es una vendedora de un tinte muy costoso en esa época que era el púrpura. Entonces era una chica empresaria, pero cuando llega el mensaje de Dios a través de Pablo, ella empieza a oír, dice, y eso es verdad, y lo acepta y dice, sí, me doy cuenta que solamente Jesús es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y entonces dice, yo quiero bautizarme, y se bautiza ella y bautiza a todos los suyos, muy seguramente a la gente a la que ella influía, a sus empleados, a su familia. Le dice, vengan, he encontrado el Salvador, y los bautiza. Y hace algo muy especial con Pablo, que es el que está llevando el mensaje, y es que abre la puerta de su casa. Y ella dice, si ustedes ven que en mi corazón está ese sentir del que es fiel a Dios, yo les puedo servir en algo, ahí están las puertas de mi casa abiertas. Y esa se convierte en la primera iglesia allá en Europa y empieza a crecer. O sea, Lidia se convierte en un impulso para que el mensaje de Cristo se expandiera por Europa. Era la comunidad base a través de la cual se iba a expandir el mensaje. Una persona que quiere ser fiel a Dios es una persona que apoya la misión, y eso la hizo a ella esta heroína. Por último, tenemos a Timoteo, una persona que promovió la verdad. Timoteo, yo quisiera que se identificaran con alguno de estos personajes, porque Timoteo era joven. Timoteo es un chico que desde pequeño le empiezan a enseñar de la palabra de Dios, así que empieza a conocer mucho, pero siendo joven
lo envían a la iglesia, a la misión. Él acompaña a Pablo en muchos viajes misioneros, pero él tiene que pararse y decirle a los maestros falsos dentro de una iglesia que saquen esas enseñanzas de ahí. O sea, él siendo joven tiene que pararse con otros tal vez mayores y decirles, eso que usted está enseñando no es de Dios. Y Pablo le dice, vaya y dígales la doctrina sana. Timoteo es alguien que cuida la doctrina, que promueve la verdad. Él la defiende. Y al defender la verdad y al hacer la verdad suya, lo que está haciendo es promover. Empezaba diciéndoles que qué bonito es poder ser fieles a Dios. Y ser fieles a Dios es promover la verdad, es apoyar la misión, es servir a los hermanos. Estas tres cosas son características que tienen que existir en nosotros. Y esto nos hace dichosos de muchas formas. Me gustaría leerles un versículo de este punto y dice lo siguiente: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? Pablo está diciendo, ¿cómo la gente va a conocer a Jesús para que Jesús los salve? ¿Cómo lo pueden invocar la gente? ¿Cómo llegaría la gente entonces a invocar a Jesús? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? O sea, la proclamación del mensaje es muy importante. Necesitan que la gente oiga y Pablo está haciendo unas preguntas al respecto. ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? O sea, eres tú el encargado de proclamar esa verdad, es lo que está diciendo. Tú necesitas ir y decirles que hay un lugar de salvación. ¿Tú quién? El que ya conoce a Jesús. Y dice, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Si tu deseo es ser fiel a Dios, entonces tú puedes estar contento cuando te conviertes en un proclamador de buenas noticias. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo recibes de verdad como lo hicieron y como lo hizo Gallo? ¿Cómo recibirías la verdad de Dios como ocurrió en la escritura en la carta de Juan? Bueno, sirviendo a los hermanos, apoyando la misión y promoviendo la verdad como lo hizo Timoteo. Esa frase que Pablo menciona en este último texto, qué hermosos son los, mire los pies no los mire, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Está dando una característica y un detalle de alguien que promueve la verdad, las buenas noticias. Las buenas noticias no es solo lo que hace sentir bien al otro. Las buenas noticias no es voy a decirle algo para animarlo. No, la buena noticia es voy a llevarlo a la realidad, pero aparte de la realidad le voy a dar esperanza en eso que le estoy diciendo. Y esta característica de ser un mensajero de buenas noticias es lo que en la fe cristiana, en el pensamiento de Dios, cada uno de los que hoy está acá podría ser. Usted podría ser recordado por ser un mensajero de buenas noticias. Usted podría ser alguien, es más, Dios quiere que usted sea esa persona por medio de la cual otro lo conozca a él. ¿Cuál es la condición? La condición es que usted tome la decisión de ser fiel a la verdad, porque la verdad, el mensaje que nosotros llegamos a conocer a través de Jesús, y hoy en día, pero Jesús no está, a través de la palabra, la fe cristiana es basar nuestra vida en ese testimonio que quienes conocieron a Dios y recibieron de Dios la verdad nos dejaron. Entonces, si usted dice, ¿cómo puedo ser yo un mensajero de buenas noticias? No se trata de decirle a la otra persona lo que quiere escuchar. No se trata de inventar un montón de cosas, ni tampoco se trata de estar publicando todos los días pensamientos positivos para ser un mensajero de buenas noticias. Así no funciona. Un mensajero de buenas noticias es el que al final termina llevando un corazón a reconciliarse con Dios y a reconciliarse con la verdad. Así nacen los héroes en la fe cristiana. No son personas superdotadas, superpoderosas, perfectas, que son inalcanzables. No, los héroes en la fe cristiana nacen porque eligen ser fieles, eligen ellos ser fieles a la verdad. Pero ¿cómo nacen los villanos? ¿Cómo describe la Biblia los villanos en la Biblia? ¿Cómo llegan a estar ahí? Pues mira el versículo 14, porque esto es lo que describe el personaje en la carta. Ya hablamos de Gallo, ya hablamos de otro personaje y ahora vamos a hablar del villano de la historia, Diótrefes. Dice versículo, no sé si usted ya conocía esta historia, ¿conocía este chisme? Bueno, aquí está.
Nadie se enteró de lo que Diótrefes hizo. Yo no, o sea, quedó el man boleteado por todos lados. Dice, versículo 9, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le... Mira esta característica que está en rojo. ¿Qué le pasa a Diótrefes? Le encanta ser el líder. ¿Qué significa eso? En otra versión dice, no acepta mi autoridad, pues le gusta ¿qué? Le gusta mandar. Dice, él no quiere tener que ver nada con nosotros. Y cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. Esto es seriedad, esto es firmeza. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden y cuando los ayudan, ¿qué hace? Los expulsa de la iglesia. Si usted cree que en la iglesia pasan cosas difíciles, no intentamos ocultarlo. Mira, aquí quedó escrito para que todos nos enteráramos y la Biblia no, y en esta revelación que nosotros recibimos no hay un intento de ocultar las malas intenciones y todos los problemas y abusos que desde siempre han habido en la iglesia. Así que cuando usted dice, es que yo conozco lo que pasa en la iglesia, usted y todo el mundo que lea la Biblia sabe que pasan cosas malas en la iglesia, porque siempre han habido corazones y siempre hemos tenido la tendencia de buscar primero nuestro beneficio antes de buscar la verdad. ¿Sabe? Estamos en una cultura en donde ser villano incluso es difícil, porque el otro día escuchaba a alguien hablando acerca de uno de estos casos difíciles en la Biblia y me asombraba lo siguiente, que él estaba contando algo que alguien malo, algo malo que habían hecho en la Biblia, pero la lógica de esta persona que estaba enseñando era, pero yo me puse en los zapatos de él. Y yo creo, y entonces empezó a razonar de por qué este hombre que había hecho lo malo era justificado que hubiera hecho lo malo y yo hubiera hecho lo mismo. Y yo estaba ahí como que, ¿what? O sea, esa es la cultura en la que vivimos. Ese es el pensamiento en donde el malo no es tan malo porque razones tendría. Quiero que me entienda. La verdad activa, traza una línea y dice, esto es malo y esto es bueno, pero estamos en un punto de la historia en donde defender la verdad es difícil porque, esa es tu verdad, pero la mía es distinta. Pero me va a imponer su verdad. O así lo ve usted, pero yo lo veo de otra manera. No puedes defender la verdad si no estás convencido que la verdad es algo, es un absoluto que puedes encontrar en Dios. Sí, yo sé, no se trata de la doctrina o el pensamiento de esta iglesia o lo que un líder diga. Por eso nuestra verdad no está fundamentada en el criterio humano, sino que tenemos que indagar lo que la Biblia dice para poder defender la verdad. Pero quiero decirle algo, hay una verdad absoluta sobre la familia, hay una verdad absoluta sobre el matrimonio, hay una verdad absoluta sobre el sexo, sobre el dinero. Hay verdades absolutas que si las seguimos negociando de acuerdo a la época en la que estemos siempre va a variar. Y esa es la cultura en la que vivimos. Estaríamos diciendo con la cultura, pero es que usted no entiende a Diótrefes. Es que Diótrefes, él tenía sus razones. No, mire, aquí hay algo que hay que examinar y es que él está actuando en contra de la verdad. Por eso el punto que usted puede recordar es que los villanos, y quisimos usar esta palabra villanos porque todos acá hemos creído ser los héroes en algún momento y descubrimos que nosotros éramos los villanos. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los villanos? Los villanos se comprometen con ellos mismos y no, ¿con qué? Con la verdad. Piensa en un villano histórico. Piensa en esos personajes de la historia que van a pasar a la historia por ser villanos, por ser malos, por ser malvados. Y entonces usted puede recordar en la historia, no sé, el más fácil, Hitler. Y entonces, ese es un villano. Pero incluso en medio de ciertas culturas se resaltan cualidades de Hitler, ¿no? Lo que pasa es que él estaba determinado, él tenía una visión. O sea, imagínese, Hitler, Stalin, eran personas que eran capaces. Hitler, pensando en la purificación de la raza, quería aniquilar o exterminar a una raza completa, y Stalin decía que por la revolución era necesario hacer muchas cosas. Entonces millones murieron porque alguien estaba dispuesto a matar y a pasar por encima de otros para cumplir lo que esa persona quería. Entonces un villano siempre es villano, o yo sé que corro el riesgo de ser un villano cuando no estoy comprometido con la verdad, sino conmigo mismo. Por eso esta frase que quiero que recuerde tiene todo el sentido. Un corazón centrado en sí mismo y no en la verdad ¿qué termina haciendo? Rechazando, criticando y atacando
a quienes proclaman la verdad. A ver, piense por un momento qué era lo que este personaje que usted leyó en la carta hacía. Diótrefes, ¿qué hacía? Dice que él acusaba infamemente a Juan. Juan era el último de los apóstoles, era una de las últimas autoridades y este hombre lo que hacía era acusarlo. Es tremendo. ¿Qué más hacía? Dice que a los maestros que habían llegado no los dejaba acercarse, los rechazaba. Eso también es tremendo. Y luego dice que a las personas dentro de la comunidad que sí los recibían, los expulsaba de la iglesia. ¿Sí se da cuenta de estas actitudes? Atacar, criticar y rechazar. Mi esposa está viendo los últimos capítulos de esta temporada de Chosen, ¿no? Estamos en este momento en donde, creo que es la 5ª temporada de Chosen, no, yo no la veo, mi esposa la ve. Y es el momento en donde a Jesús lo traicionan y está toda la confabulación de pagarle a Judas para que vaya y lo delate, y entonces los fariseos están ahí y están estos personajes, los fariseos, y tienen esta particularidad a la que Jesús siempre se refirió. El corazón de los fariseos era engañoso, porque el corazón de los fariseos siempre buscaba su propio beneficio y no la verdad. Y Jesús los resistió por eso. Jesús dijo: si ustedes fueran fieles a la verdad, me aceptarían a mí, pero como son fieles, no son fieles a la verdad, sino a ustedes mismos, incluso dijo al diablo, entonces me rechazan. Eso es tremendo, porque esa es la característica de un corazón. Ese es el camino más engañoso. Y yo pensaba en algunas frases que a veces van a hacer que nosotros nos comportemos como villanos, porque vamos a justificar lo que hacemos no basados en la verdad, sino en nuestro propio beneficio. Y anoté algunas de esas frases latinas tan comunes o que usted en algún momento ha escuchado. No creo que las haya dicho, solo las ha escuchado. Algo como frases comunes: el vivo vive del bobo. Y es una frase que intenta justificar que si yo no lo hago, pues entonces, ¿quién lo manda al otro por ser así? No, pues hay que, tome, se lo merecía. Si no lo hago yo, lo hace otro. O yo hago esto, pero igual nadie se va a dar cuenta. Otro dice: así es la vida, porque el mundo es de los vivos. ¿Qué está justificando ahí? No está justificando: ay, voy a defender la verdad. Está diciendo: voy a aprovechar porque es lo que puedo hacer, no importa que la verdad sea otra. No es robar, es solo un cruce de cuentas, es una ayudadita. No es mentir, es solo cambiar unos detallitos en la historia, ¿cierto? Pero Ricardo, si es con amor, yo sé que la Biblia dice que no, pero si es con amor, eso no puede ser malo, no es que yo lo estoy haciendo con amor. Y termino con dos frases que de pronto sean más populares, a ver si usted las termina. Más vale pedir perdón que pedir permiso, porque es que hay que hacerle, porque es que hay que ir para adelante, o todo el mundo lo hace. ¿Sabe que estamos tan cerca de tener este corazón que nos convierta en villanos? Pero es aún más preocupante cuando dentro de la iglesia quienes deberían promover la verdad empiezan a promover sus propios intereses y que quienes están rodeando a esa persona no digan nada. Tú y yo somos responsables por promover la verdad. Si estamos en una iglesia, dentro de la iglesia, si estamos en nuestra familia y tú eres el que conoce la verdad porque ya conoce a Jesús, promueve la verdad en tu familia. Y si es en tu empresa y en tu trabajo y si es en cualquier lugar, ¿quién es el que va a promover la verdad sino el que se ha acercado a ella? Si tú hoy crees en Jesús, si tú hoy eres cristiano porque crees lo que la Biblia dice, Dios quiere que tú seas un promotor de la verdad y no camines por el camino del villano, que es el que piensa en sus propios intereses, en sí mismo y no en la verdad. ¿Sabe? Yo también estuve un tiempo siendo el villano porque pensaba que por lo que yo sentía o por lo que yo había vivido, tenía el derecho de atacar, criticar y rechazar a otros. Entonces, aunque con la Biblia no me sucedió, usted va a escuchar a personas que atacan la Biblia porque dicen: es que mire, la Biblia dice que las mujeres esto y que la esclavitud es todo otro, pero nunca han visto o no se han puesto en la tarea de ver el contexto. No, es que la Biblia, y si usted busca señales de cuándo empezamos a atacar la verdad, hablando desde la fe cristiana, todo ataque a lo que la palabra es, toda persona que diga ser un maestro, teólogo o no sé, como él mismo se califique,
porque pues soy maestro de no sé cómo, magister en no sé qué, PhD, yo ya me leí la Biblia 20,000 veces, pero atacan la Biblia diciendo, es que no es cierta, es que lo que pasa es que usted no la entiende, usted es un ignorante. Porque la Biblia dice es otra cosa, la Biblia no está diciendo que Jesús sea eso. Y atacan lo que la Biblia dice, están atacando la verdad. Y eso es lo que Juan está queriendo decir en la carta y por eso nosotros lo transmitimos hoy. Si usted se acerca a la fe cristiana, si quiere acercarse a la fe cristiana, pero a los maestros que está escuchando, ellos menosprecian o atacan la Biblia, ese no es un maestro de la Biblia, ese es lo que la Biblia diría un falso maestro. Si usted quiere seguirlo oyendo, escúchelo, pero no se está acercando a la fe cristiana genuina. También critican, y esta sí podría decir que yo califico ahí, critican a la iglesia, porque lo que yo en algún momento sentí, yo, Ricardo, porque me hicieron, porque lo viví, y creía que entonces decirlo como que le daba más tranquilidad a los otros. Entonces yo decía, sí, es que las iglesias son así, son una porquería las iglesias. Oye, pero ¿y si yo hago parte de la iglesia? Yo me estoy incluyendo ahí, yo también lo viví, yo también lo sentí. Entonces yo criticaba, sí, es que eso, las iglesias no funcionan, por eso nosotros somos una iglesia diferente. O sea, y entonces yo trataba de decir, todas son así, pero yo no funciona de esa manera. Ahora, claro que dentro de las iglesias hay cosas corruptas y Juan lo sacó en una carta y ahora todos lo vemos, ¿no? O sea, eso no lo ocultamos. Claro que hay lugares que se hacen llamar iglesias y no son iglesias, por eso no le coma el cuento al cartel que dice iglesia no sé cómo, no, espere, si está de acuerdo a la verdad, incluso mire primero si están de acuerdo a la verdad para llamarlo iglesia. Y también están, por último, no solo a la Biblia, a la iglesia, sino a los hermanos, a otros creyentes. Es que esos son como, este comentario es típico. No, es que es muy religioso para mi gusto. Pero le llama religioso tal vez por cómo habla, porque tiene la costumbre de hablar con palabras, y porque tal vez repite una frase o mucho y a veces dicen amén, o por cómo se viste, no, por si tiene la falda larga es religioso. ¿Sabe que hay más religiosidad no en el que se pone la falda larga, que aquí no decimos que deba vestirse de esa manera, sino que hay más religiosidad en el que puede vestirse todo cool, pero por dentro tiene un montón de cosas que no son de acuerdo a la verdad? La religiosidad no va en eso, pero entonces caemos en eso y rechazamos a los hermanos. Es que esa gente es como loca. Mire, tal vez piense diferente usted, tal vez opine, pero no es que estemos diciendo que la verdad sea relativa, es que hay cosas en donde se pueden tener opiniones distintas. Pero el problema es cuando yo voy por el camino del villano, porque estoy pensando más en lo que yo siento y en lo que yo quiero que en promover la verdad. Por eso Jesús al final dijo esto en Juan 16. Él le dice a sus discípulos, Juan 16, o sea, Jesús le dice a sus discípulos, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Jesús viene diciéndoles, los voy a acompañar, voy a estar con ustedes. Dice, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes, dice, los maten, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. ¿Sabe? Jesús está diciendo que va a llegar un tiempo en donde hay personas que creyendo hacer un servicio a Dios, maten a quienes predican la verdad. Ese es el camino del villano, porque ese es el camino en donde, sin darme cuenta, por lo que yo creo, empecé a aniquilar, a aplastar, a rechazar, a criticar, a juzgar y a sacar a la gente. Entonces empecé a actuar como el villano, porque la verdad, aunque me lleva a resistirla, es distinta. Pero la frase final es matadora, es que nunca han conocido a Dios. Así que esta carta nos está diciendo que todos tenemos la responsabilidad, todos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de conocer la verdad a través de Jesús, a través de la palabra. Pero cómo respondamos a ella puede llevarnos por el camino del héroe o por el camino de los villanos. Pensarán que sirven a Dios. Tenga cuidado con ese corazón que es tan engañoso. Mi corazón engañoso me decía, es que tú eres auténtico, tú hablas con la verdad, Ricardo, y por eso tú dices esas cosas sin filtro. ¿Cuáles? Criticar lo que yo había visto. Ahora, lo puedo señalar y decir eso estaba mal, pero yo ya, les voy a decir algo, yo ya dejé de hablar mal de la iglesia, porque es la iglesia sin encubrir nada, porque es que yo aquí, ay, pero ¿cómo van a cubrir? No, yo no estoy hablando de eso, pero la iglesia verdadera no hace eso. La iglesia verdadera, si quiere hablar mal de lo que ha pasado, háblelo, pero no diga que es la iglesia, porque la iglesia de verdad no haría eso. Estuviste en un lugar donde hubo personas que encubiertos en la verdad decían y hacían cosas que estaban mal.
Entonces yo empecé a tener cuidado de cómo dejaba que mi corazón dictara mis pasiones, porque no quería ser el villano de la historia con buenas intenciones. Y esta es la historia de este hombre que terminó siendo un villano al que Dios había llamado a ser un héroe, pero terminó siendo un villano. ¿Cuál es el llamado de hoy, Fer? ¿Qué tenemos que ir? Un verdadero héroe defiende la verdad. En medio de una cultura que constantemente está rechazando esa verdad, a Jesús, a su palabra, Jesús quiere llenarte de valor para ser fiel y usarte para que otros conozcan esa verdad, para que otros conozcan eso que realmente los sana y los salva. Por eso era tan importante. El primer mártir de la iglesia, me estuve mirando la palabra mártir, y la palabra mártir viene de una palabra que es testigo. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, y Esteban fue uno de los 7 líderes iniciales dentro de la iglesia. O sea, los 12 discípulos se reúnen y dicen, vamos a escoger personas que le hayan entregado su vida a Jesús de verdad. Y uno de ellos era Esteban, y la Biblia lo reconoce como un varón lleno de poder y del Espíritu Santo y conocedor de la palabra y las escrituras. Constantemente estaba proclamando la verdad y sin ningún tipo de miedo, ni la suavizaba. No era relativista con respecto a la verdad. Por eso cuando alguien lo llama con la idea de que opaque la verdad, de que se quede callado, de que la suavice, él dice, no, es que mire lo que sucede. Jesucristo murió, resucitó por nosotros, y Él es el único camino para que usted realmente pueda llegar a ser restaurado. Las vidas solo pueden ser restauradas a través de Jesús. El mensaje de Esteban era un mensaje cristocéntrico, y mientras él lo llamaban a rendir cuentas, él se paró en la mitad de la plaza y empezó a proclamar a Jesús. Empezó a contar quién realmente era. Dentro de las características que dio de Jesús era que Él era el Salvador, que Él era la verdad y que Él era el único camino. Esas eran las características de ese mensaje. Y entonces la gente, la cultura, que no estaba dispuesta a aceptar la verdad porque no quería ser transformada, empieza a tomar piedras y empiezan a tirárselas y lo matan ahí delante de todo el mundo. Pero Él no suavizó el mensaje. Por el contrario, mire, sus últimas palabras fue, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Mostrando así, con esas palabras, que Él estaba proclamando la verdad. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos esas personas que reciben la verdad, que podemos recibirla. Dios quiere que nosotros seamos esas personas que reciben la verdad y que podemos apoyar a la misión y que podemos proclamarla. Quiero que oremos ahorita pensando en estas palabras de Jesús, porque me gustaría que termináramos con estas palabras que están en Mateo 5. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Van a haber muchas personas que van a hablar mal de ti, que los van a perseguir, se van a burlar, van a mentir. Pero el Señor tiene una palabra acá. Alégrense, estén contentos, porque les espera una recompensa en el cielo. Recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Nuestra alegría es que ahora conocimos en Cristo la verdad, la entendimos, nos ayuda a ser humildes, nos ayuda a proclamarla con humildad, nos ayuda a proclamarla con la verdad. Es a través de ese amor que Dios nos mostró que lo hacemos. Por eso no criticamos la iglesia, porque somos nosotros la iglesia, pero sí señalamos lo que está mal. Esto está mal, y Dios nos da la claridad y el entendimiento para que nosotros lo hagamos. Y eso es lo que Dios quiere que hoy tengamos, la capacidad de absorber la verdad, de recibirla y de tomar una decisión como lo hemos tratado de expresar, como un verdadero héroe. Así que, ¿qué tal si hacemos una oración pensando en esas palabras de Jesús? Alégrense cuando sean perseguidos por mi nombre, alégrense cuando por mi causa los traten mal, se burlen, digan mentiras de ustedes. Señor Jesús, hoy hacemos esta oración pensando en querer conocer cada vez más la verdad. Hoy entendemos que tu verdad es la única que nos sana, así que la recibimos, convirtiéndonos en personas que quieren servir a los hermanos,
personas que entienden que hay una misión y personas que queremos promover la verdad. No queremos rechazar la verdad ni convertirnos en esas personas que la rechazan y se oponen a ella. Por eso, Dios, no queremos buscarlo nuestros propios intereses. Ayúdanos a ser humildes como tú lo fuiste, para poder buscar quién eres tú y que esa verdad viva en nuestros corazones. Ven a vivir en nuestros corazones, Señor Jesús, y danos valentía para proclamar la verdad. Amén y amén.